El queso urraeño. El queso urraeño es uno de esos productos que nos encanta porque tiene el nombre de una parte hermosa de nuestro país. Un sabor incomparable que hace reverencias a la glotonería del paisa, caracterizada por la inclusión de azúcar en casi todas sus preparaciones. Pero entonces, ¿qué es un queso urraeño? El queso urraeño es un dulce que se prepara al mezclar leche pura de vaca con azúcar blanca. Estos ingredientes se calientan y se revuelven constantemente por 4 o 5 horas, pasando por la etapa de leche condensada, arequipe y finalmente entra en un estado muy viscoso en el cual se bate por 40 minutos. Se coloca en moldes y se prensa, proceso que entrega la consistencia de lo que se conoce como queso urraeño. Bueno, realmente no es un queso, Momento intelectual. porque un queso es un alimento sólido que se obtiene por maduración de la cuajada de la leche una vez eliminado el suero, pero comparte similitudes como la materia prima, la preparación, el prensado y la consistencia. Tal vez por eso le pusieron el nombre de queso. Cabe resaltar que Urrao ha sido una región tradicionalmente ganadera, entonces lo más probable es que la fabricación de quesos no fuera tan desconocida. La historia cuenta que la receta del queso dulce la llevó a Urrao la señora Eloísa del Corral, descendiente de Juan del Corral, dictador del estado de Antioquia. Cuenta el señor Jorge Flores Guzmán, propietario de la quesera Guzmán en Urrao, que la señora Eloísa entregó la receta del queso dulce en 1930 a una de las trabajadoras de la hacienda donde vivía. Vea, mijita, te entrego la fórmula del queso dulce. Cuídela mucho porque yo he visto que tu futuro va a ser muy dulce. La señora Juana Escobar de Guzmán, su abuela, quien desde esa época empezó a comercializar diferentes preparaciones, incluido el queso dulce, que en sus palabras es como un arequipe que da tajada. Así, la receta pasó de generación en generación en una especie de matriarcado del cual el señor Jorge es hoy heredero. Esta es una historia muy bonita, pero tiene dos dificultades que a mi parecer hacen tambalear las bases autóctonas de esta preparación. La primera es la existencia de la señora Eloísa del Corral y la segunda es de dónde obtuvo la señora Eloísa la receta. Sobre Eloísa del Corral hay una referencia a una Eloísa que era esposa de Rafael del Corral, quien fue ministro de Obras Públicas y aparece en el diccionario biográfico urraeño de Jaime Celis Arroyave. Al parecer, la familia del Corral tuvo mucho que ver con el municipio de Urrao. De hecho, el hijo de Rafael del Corral y Eloísa Villa del Corral fue concejal de Urrao y tenía una finca allí que se llamaba El Salvador, que solo como especulación pudo haberse heredado de sus padres, pero tampoco hay registro de esto. Buscando un poco más, en la página familysearch.org dice que este Rafael del Corral se casó con la señora Eloísa Villa, quien parece ser la Eloísa de esta historia. El señor Rafael del Corral era el nieto de Manuel Dimas del Corral, quien fue el mayor propietario de tierras en Urrao según el diccionario biográfico y genealógico de la élite antioqueña y viejo caldense. ¡Qué nombre tan largo! Entonces parece que la Eloísa de la historia sí existió y pudo haber entregado la receta a la señora Juana Escobar. Sobre el origen de la receta, de dónde pudo haber sacado la receta la señora Eloísa, no tenemos ni la menor idea. Pero como su esposo fue ministro y senador, y la familia del Corral hacía parte, o hace parte, de una élite criolla libertadora, tal vez los viajes al exterior estaban a su alcance. Tal vez la cercanía del señor Rafael con la familia Koch, descendientes de William Koch Williamson, en una de esas fastuosas cenas, las señoras y los señores ahí reunidos intercambiaron recetas entre tanta palabrería. Esto es pura especulación, pero existe un margen de probabilidad de que se haya dado. Lo anterior lo menciono con el fin de encontrar parientes extranjeros del queso urraeño, porque ni el azúcar ni la leche son productos autóctonos de las Américas, lo que da indicios de que puede existir un origen foráneo,
Entonces uno se pone a buscar y se encuentra, efectivamente, con los familiares de este tipo de recetas. Porque como lo he dicho en anteriores episodios, la ignorancia lo lleva a uno a pensar que todo lo inventamos acá, y eso está muy alejado de la realidad. Resulta que existe una vaina que se llama fudge. Fudge es un tipo de dulce de azúcar que se crea al mezclar azúcar, mantequilla y leche, calentándolos hasta un punto parecido al de una pelota de esas antiestrés y golpeándolo mientras se enfría, lo cual le da una consistencia suave y cremosa entre el fondant o el mazapán y los caramelos duros. Este dulce fue inventado en Estados Unidos en 1880, gozando de alta popularidad debido al decreciente costo del azúcar refinado en ese tiempo. Puede contener frutas, nueces, chocolates y otros sabores que algunas veces pueden ir en la parte de encima. Este a su vez tiene un pariente un poco más lejano de origen escocés llamado Taiblet, hecho con azúcar y crema de leche, registrado en el libro The Household Book of Lady Grisel Bailey de principios del siglo XVIII. Y si buscamos más, encontramos todo el espectro de este dulce en variedad de países. Pero entonces que lo diga un extranjero porque yo no sé pronunciar esos nombres. En la India subcontinental se llama barfi, en Polonia se llama krówki, en Suecia se llama knack, en Alemania se llama kaubonbons, en Francia se llama sucre à la crème, en República Dominicana se llama tableta de leche, en Holanda se llama borstblad, en Italia se llama panucci y en Hawaii se llama penuche. Gracias, Marius, eres nuestro alemán de cabecera. En fin, todos estos son dulces que son similares al queso en cuestión, con diferentes variantes y similitud en ingredientes y consistencia. La verdad, probé una vez la versión alemana y la consistencia es parecida, aunque el sabor es un poco más amargo. Y bueno, a veces tiene como nueces o fruticas, pero en general bastante similar en su preparación. Entonces, la idea de que la señora Eloísa lo hubiese conocido en sus galas políticas de la alta sociedad antioqueña no es tan descabellada, o en algún viaje a Europa, qué sé yo. Lo importante de todo esto es que podemos establecer que la señora Eloísa existió, y basándonos en el relato de que la señora Juana Escobar recibió la receta de manos de la susodicha, la receta del queso urraeño parece descender del tablet inglés, con la gran diferencia de que el queso urraeño es batido en la parte final de su preparación, lo cual le entrega una consistencia que lo diferencia en sus antecesores y lo convierte en una preparación propia de esa región. Tal vez la señora Juana recibió instrucciones de que lo golpeara fuerte, como lo hacen con sus parientes extranjeros, mientras se enfriaba, pero como estaba caliente, optó por batirlo con una cuchara de palo, como se hace con la natilla de maíz. De hecho, la receta original de doña Juana decía que se debía batir con una pala de madera de chonta, y fue precisamente ese giro inesperado el que le otorgó la identidad al queso urraeño. ¡Hurra, hurra! ¡Oh! Por eso, cuando hablan de queso urraeño, así tenga parientes en el extranjero, queso urraeño solo es el queso que se hace en Urrao. Gracias a todos por escuchar este corto relato. Los invitamos a que nos sigan en Instagram en @elcerdoandariego y en nuestro canal de YouTube El Cerdo Andariego. Agradecimientos a todos los que hacen posible este sueño, al autor de nuestro intro Juan Zapata, artista plástico y director de La Salida, a freesound.org y sus respectivos artistas por su aporte, a Envato Elements por toda su ayuda y a cada uno de los autores que han sido mencionados en este estudio. A las segundas voces que nos ayudan a ponerle cierto humor a estos segmentos, les habló su servidor John Cuervo. Hasta una nueva aventura, El Cerdo Andariego.